Hola, hoy vamos a hablar acerca de las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son instrumentos que sintetizan en sí toda la labor previa de la investigación. Resumen los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. Las técnicas tienen que ser válidas y tienen que ser confiables. La primera técnica que vamos a estudiar es el cuestionario o encuesta. El cuestionario o encuesta es una técnica de investigación de campo que puede variar. La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de los términos del problema o de las variables de las hipótesis. El propósito del cuestionario o encuesta es obtener información acerca de una parte de la población o muestra. Las características es que puede ser aplicada profesionalmente o por correo, en forma individual o colectiva, con las variables y sus indicadores. ¿Cuáles son las preguntas o cómo son las preguntas que se deben realizar en el cuestionario o encuesta? La primera es: deben ser específicas y concretas, no redundar en ellas. Debe evitar preguntas que sugieran respuestas. No debemos dar una respuesta que queremos conseguir en la pregunta. Evitar una doble pregunta en una sola. Los cuestionarios pueden ser abiertos o cerrados o dicotonómicos. ¿Cuáles son las ventajas del cuestionario o encuesta? Es una de las técnicas más utilizadas y que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. Permite obtener información sobre los hechos pasados a los encuestados. Tiene gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Es relativamente barata para la información que se obtiene con ello. ¿Cuáles son las desventajas del cuestionario o encuesta? Tiene una desventaja grande: no permite utilizar con profundidad temas complejos, como recurrir a grupos de discusión. La siguiente técnica es la entrevista. La entrevista es una técnica también de recolección de datos. ¿Cuál es el objetivo? Obtener información directa de una persona a otra. ¿Cuáles son sus características? Se puede clasificar en dirigida y estructurada y no estructurada. La dirigida y estructurada es la que se hace a través de un cuestionario y la no estructurada puede ser focalizada, libre o clínica. Tenemos ventajas de la entrevista. La primera ventaja es que es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales. La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. Su condición es oral y verbal. A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre el tema de las personas entrevistadas. Ahora, miremos cuáles son las limitaciones o desventajas. La entrevista tiene como limitación la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado. Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, sobre todo aquellas que provienen de personas que poseen mejor elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo o científico. Es muy común encontrar personas que se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. Existen muchos temas tabúes entre las personas,
algunos de los cuales producen rechazo cuando se trata de responder. Ahora vamos a hablar acerca de la técnica llamada cartografía social. Es una técnica de trabajo que permite que tanto personas de la comunidad como funcionarios públicos, profesionales, académicos y muchos otros sectores sociales se sienten alrededor de una mesa y compartan, discutan y concerten puntos de vista, información y conocimientos sobre una realidad de un territorio determinado a través de su representación en lo que llamamos un mapa mental. El propósito es que crea un lenguaje al alcance de todos, la representación iconográfica, que no es otra cosa que representar la realidad a través de varios medios expresivos, como el dibujo, la pintura, recortes, etc. Su metodología tiene los fundamentos conceptuales de la investigación, acción participativa, basados en el territorio como elemento fundamental de la metodología. Esa metodología se basa en la investigación, en la acción, la participación y la sistematización. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica? Facilita el manejo de la información mediante un impacto visual. Además, permite presentar la información de forma gráfica y devolverla a los participantes de la investigación. Permite percibir cómo se están conformando las relaciones resultantes de los cambios del mundo actual y analizar sus consecuencias. Es de gran utilidad para las partes inmersas en un conflicto, que pueden llegar a convertir el problema en una oportunidad y generar soluciones creativas. ¿Cuáles son las desventajas de la cartografía social? Tiene dos grandes desventajas. Su complejidad hace muy difícil la interpretación para los participantes que no están familiarizados con esta metodología. Los mapas son productos simbólicos y culturales por los que el empleo de las cartografías tiene que estar acorde con el contexto sociocultural en el que se emplee. Vamos entonces a hacer un repaso. Las técnicas de recolección de datos dijimos que sintetizan toda labor previa a la investigación. Estas pueden ser válidas y confiables. ¿Cuál es la primera? Una de las técnicas es el cuestionario o encuesta. El cuestionario es una técnica de investigación de campo y las preguntas deben ser específicas y concretas, evitar sugerir respuestas, evitar dos respuestas en una sola. Si hablamos ahora de la entrevista, decimos que la entrevista obtiene información directa de una persona a otra. ¿Cómo son las preguntas? Son dirigidas y estructuradas y no estructuradas. Si hablamos ahora de la cartografía social, nos dice que tiene una metodología basada en la investigación, en la acción, la participación y la sistematización. Esto es todo. Muchas gracias.